Besat Hashem Nasem Atzliach. Mi nombre es Abraham Leib Berenstein desde Bnei Brak, Israel. Quería agradecerles muchísimo por haber entrado. Estas palabras que vamos a decir, quizás Lelun Ishma de mucha gente que lamentablemente está falleciendo, principalmente aquí en Israel. Que sea también la refuá Shema de muchos que necesitan, y por supuesto también para el Tzlajá de los que están secuestrados todavía, lamentablemente. Solamente unas palabritas. Ahora voy a decir algo y luego vamos a escuchar al doctor Jorge Weil. El que tiene preguntas, que seguramente tiene, lo puede hacer por chat o lo puede hacer levantando la mano, pero solo al final, ya que no queremos perder el hilo de, llamémosle clase, shiur, como quieran llamarlo, conferencia. Así que, Besat Hashem, vamos a comenzar. Y como sabemos, es un título muy especial, es algo que no se ve todos los días. ¿Y por qué lo elegí? Justamente porque no mucha gente lo habla y es algo que existe y que existió siempre. Como dice Shlomo Amelech, en Hadash Tahat Hashemesh. No hay nada que exista en el mundo y que no esté escrito en la Torah. Todo existe. Lo que pasa es que mucha gente no sabe lo que está escrito. Entonces queremos hablar de este tema que es, creo, muy importante por varios motivos. Uno es que lamentablemente cada vez es un tema más obvio, más fácil, más abierto, más común. Como hoy sabemos, lamentablemente se bajaron muchas barreras, muchos límites en la sociedad en que vivimos. Nosotros, por lo menos yo que tengo más de 50 años, ya pasé los 50, y muchos de acá también, sabemos que hace 20, 30, 40 años no había la libertad que hay hoy en día. Que existían las cosas, como dijimos, está desde el comienzo de la Torá. Hay un Midrash en Noah, así lo escuché, lo trae Hametesh, pueden mirar. El Midrash dice que una de las cosas que rebalsó, la gota que rebasó el vaso para traer el Mabul, el diluvio, al mundo, sabemos que muchos dicen Gezer, como dice Rashi, muchos comentaristas, pero también es la promiscuidad, lo que pasó principalmente en relaciones del mismo sexo, que es lo que vamos a tratar hoy en día. Y no solo eso, sino que también en ese momento se legalizó. Era permitido, iban al registro civil, en la época de Noah, decían me quiero casar uno con el otro, Hashem Miraje, y eso fue lo que trajo también el Mabul, el diluvio. También tengo dos audios muy, pero muy completos, con muchísimas explicaciones más de Hanbetesh. El que quiere me lo puede pedir, mandé mi WhatsApp por el chat. Y sabemos que hoy en día, hoy justamente estamos haciendo en Jesús 180 grados, Besat Hashem esta semana espero que ya salga el tema de Shidduchim principalmente para latinos, pero para todo tipo de gente, Yehudim, que cuida Torah Mitzvot, hacer Shidduchim, que es una mitzvah muy grande. Y por supuesto que entre varias preguntas, el cuestionario se pone hombre o mujer. Hoy sabemos, yo no recuerdo hace 20, 30 años, cuando llenaba formularios para el pasaporte, para el documento, para cuando uno entra a un país o lo que sea, era hombre o mujer. Hoy es increíble, pero es verdad, todos lo sabemos, es hombre, mujer, indiferente, otro, otra, o puede agregar el nombre que quiera, o hombre y mujer juntos. Es algo que realmente no entra en nuestra cabeza y tenemos que ver qué dice la Torá al respecto y qué dice principalmente, vamos a escuchar al doctor Weil, qué dice la ciencia, qué dice la medicina, qué dice la psicología, la psiquiatría al respecto de este tema tan pero tan importante. Y hasta tal punto llega el tema que lamentablemente incluso reformistas hacen casamientos del mismo sexo. Está bien, reforman la Torá, está bien, sabemos que no respetan la Torá oral y muchas cosas más, pero está explícito en la Torá nuestra, la Torá Kedoshá, escrita, dice lo siguiente, que quiere lo puede buscar, están para allá a Jarei Mot, la leemos en Minjá de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque dicen los Jamín que los principales motivos que la persona va a pecar, todo tipo de relaciones prohibidas, es por eso se lee Yom Kippur en Minjá, y dice la Torá explícito, ¿no? Que tiene la Gemara, que no reconocen, la Torá oral, etcétera, Midrashim. La Torá dice
Benzahá lo tishka mishkabe isha toevau. Que la persona, que el hombre no tenga relaciones como la mujer. ¿Por qué? Porque es abominación para Boreolán, para la Torá. Esto está escrito, si quieren saber, el capítulo 18, el versículo 22, y más adelante también trae la Torá en otro lugar, en el capítulo 20, también en Baikra, en el libro de Baikra, uno lo traduce en Levítico, creo. Dice, Veish asher ishkaben zaham ishkabe ishato eva asush neem od yuma yamutu de meembam. En otras palabras, que está prohibido la persona que se acuesta del mismo sexo. Acá trae que es algo abominable y los dos merecen una pena como los que hacen las relaciones prohibidas. Eso está escrito explícitamente en la Torá. Como dije, hoy está todo permitido, no tiene nada de malo. Vemos muchas manifestaciones aquí en Israel, lamentablemente, no solo en Tel Aviv, que está bien, Tel Aviv, digamos que la mayoría es muy liberal. En Jerusalén, Ira Kodesh, la ciudad santa del mundo, ahí hay manifestaciones de homosexuales. Es algo terrible, muy terrible. Y mucha gente piensa que, bueno, soy así. Como dice, había un tango, no sé, un tango, ¿no? Yo soy así, ¿qué voy a hacer? No es así. Si la Torá nos dice explícitamente que se puede prevenir, si nos dice que está prohibido, es porque podemos, como se dice en hebreo, litgaber, sobreponernos, ya sea a Yetzer Hará, ya sea la tentación, ya sea la adicción, ya sea como cada uno quiere llamarle, y vamos a escuchar al doctor bien los términos según la ciencia. Pero tenemos que saber que si Hashem no nos pide, digamos, está prohibido dormir, no comer una semana. Está prohibido, uno tiene que ayunar una semana. Y si no, es una vera, es algo prohibido. No dice eso, porque la persona no puede ayunar una semana. O sea que si Hashem nos pide algo y nos está diciendo que esto está prohibido, es porque se puede abstenerse de, como dije, llamemos adicción, llamemos como cada uno quiere ponerle el nombre. Yo conozco una persona que vive en Miami, donde yo estuve viviendo unos años, que tenía a su hijo que era homosexual. Fueron un psicólogo, un psiquiatra, no recuerdo, y les dijo, mira, si querés, podés sobreponerte. Es cosa de razón. Es como la persona, yo estuve ayudando un tiempo aquí en Retorno, es un centro de adicciones. Había una persona que vino a recuperarse y como sabemos, adicciones hay de todo tipo. Adicción al juego, adicción al internet, adicción a las mujeres, adicción a las drogas, adicción a todo tipo de cosas. Y también a esto, seguramente pueden ver, van a escuchar más adelante, es un tipo de adicción. Uno quizás nació con esa tendencia, puede ser. Hay gente que nació con tendencia a engordar. Hay gente que nació con tendencia a diferentes tipos de cosas o de drogas o de tabot, como se dice, placeres materiales. Está bien, todos tenemos, somos seres humanos. Pero creo que lo importante y que yo por lo menos quiero sacar de esta charla es saber que se puede manejar, es saber, no decir, bueno, Hashem hizo así. No, se puede manejar como todo. Y si Hashem nos pide y nos dice que está prohibido, ¿es por qué? Porque sabemos que se puede manejar, que se puede encaminar. Y eso vamos a hablar un poquito más el doctor Jorge Bain. Y ahora para terminar, quería traer lo que dice la parashá, Kitetse. Se lee casi al final de nuestra Torah Kedoshá. Dice la parashá Kitetse lo siguiente. Kitetse a mi jamás lo vieja, yo se lo voy a decir directamente en español. Cuando salga, dice Boreolán, cuando uno salga a la Milhamá, a la guerra, y Hashem te va a dar al enemigo en las manos, lo vas a cautivar. Y esto es lo principal, dice la Torá, Berraíta, Bashibia, Eshet Yefatuar, Bejashakta, Belakachta, Lejaleisha. Sabemos que hay una prohibición muy grande en la Torá de tener relaciones con Goim. Sin embargo, acá la Torá lo permite. ¿Cómo? La Torá permite tener una relación con una Goyá, Hasbe Jalila. Sí, ¿cuándo? Cuando sale a la Milhamá, a la guerra. Dice Rashi, pueden verlo, está en Parashat Kitetse, como le dije, capítulo en Dvarim 21, el versículo 11. Dice Rashi, ¿para qué hablo la Torá acá? Negede ayetze hará. Sheimen akadosh bohu matirá y saena meisur. ¿Por qué?
Hashem ve que cuando la persona está en la guerra, está con mucho yetzer, con mucha furia, con todas las fuerzas y todo el yetzer, ahí la persona no puede aguantarse, ve a una mujer, ahí lo permite. No vamos a entrar en el tema, si una vez, si dos veces, y qué tiene que hacer después, no nos importa. Lo que nos importa es lo que dice Rashi. Si Hashem ve que nosotros no podemos algo, entonces lo permite. Hashem nos creó, sabe nuestro Yetzirah, sabe lo que podemos y sabe lo que no podemos. Entonces, si la Torá nos dice que está prohibido, es porque nosotros podemos. La persona que tiene esa inclinación, sin duda, puede sobreponerse. Y yo también conozco gente que después de haber estado en esa situación tan difícil, ya que no es solo difícil en cómo se ve, también psicológicamente es muy difícil, hay muchas cosas para hablar, no es mi tema, para eso tenemos al doctor, pero tenemos que saber que se puede. Yo conozco una persona bastante cercana que dejó eso, se casó, Baruch Hashem formó una familia, y tenemos que saber que se puede. No hay no puedo, hay no quiero. Hay más para hablar, pero no quiero ocuparle más tiempo al doctor Jorge Weil. Le voy a presentar, en verdad para presentarlo y decir su currículum, necesitamos por lo menos 10-15 minutos, pero no me voy a demorar eso, ya que, vean acá, tenemos un sejud muy grande de poder escuchar acá a una persona, al doctor Jorge Bay, que nació en Argentina. Se lo voy a decir resumidamente. Perdona al doctor si obviamente voy a pasar por encima muchos títulos y cosas, pero solamente unas palabritas. Nació en el año 48, está casado con 2 hijos, es médico, egresó a la Facultad de Medicina de Buenos Aires en el 72. A partir del 73 comenzó a ejercer como doctor, así que tenemos más de 50 años, una persona con muchísimo conocimiento, que también estuvo con Radwarsky, un gadol muy grande, es miembro de las organizaciones, ya sea de Estados Unidos, obviamente de Argentina, todo tipo de sociedades, que ya le digo es una lista enorme, que nos va a ocupar mucho tiempo, tiene experiencia también enseñando en muchos países, es conferencista, tanto en Argentina, en México, en Israel, en muchos lados, fundador y director del Centro Médico EXEA, también hizo servicio y actividades comunitarias en muchos lados. Ya le digo, si sigo leyendo, no terminamos más. Bren Arra, y hoy en día representa Nefesh Internacional en Sudamérica, que es una red internacional de profesionales ortodoxos de la salud mental. Eso muchísimo más. Tenemos el mérito hoy de tener aquí con nosotros al doctor Jorge Weil. Como les dije al comienzo, la persona que tiene una pregunta puede hacerlo al final por chat o levantar la mano como se hace en el caso del Zoom. Así que, sin más palabras, por favor, el doctor Jorge Bay, muchísimas gracias por darnos ese tiempo tan valioso que sabemos que es lo que usted tiene. Jabo. Buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Voy a acompañar estas palabras con una presentación de slides. Como lo mío no es la tecnología, espero poder rápidamente introducirlo. Yo no tengo abierto, Rap, el PowerPoint, no sé cómo introducirlo. No se ve, hay que compartir pantalla. Eso lo hice, creo. Yo tengo acá Share Screen. Sí, pero me dice que todavía no estoy autorizado por usted. No puede ser porque, a ver. Porque volviste a entrar, perdón. Claro, saliste y volviste a entrar. No Ahora dice sí, que. ahora sí. Ahora sí. Sí, Sí. Bien, ahí está, ahí se ve. bien. Bueno, eh, primero quiero comenzar diciendo algo. Hace muchos años firmé un contrato con el Banco of America. El contrato decía, yo no presto plata, ellos no hacen psicoterapia. Y esto que parece un chiste, yo lo extiendo a situaciones en donde a veces se involucran
en el tratamiento de enfermedades mentales personas que tienen solamente buena voluntad y no el conocimiento. Digo esto porque vamos a tratar un tema en donde cada uno tiene sus propias opiniones. La opinión no es más que eso, una opinión no tiene un carácter de afirmación científica o de propuesta práctica, es una opinión. Bueno, esta charla es exclusivamente para adultos, se comprende el motivo, y todo lo que presento no tiene ninguna intención ni terapéutica ni de fines diagnósticos. Aclaro esto porque es una obligación legal, ¿no? Cuando uno da una charla, dejar en claro que no hay ninguna intención excepto la divulgación de información científica, y todo el material es responsabilidad mía. Me detengo un segundo en quien fue y es mi mentor, el Rab Dr. Abraham Tversky, Zichrono Libraja. Es una de las personas que más ha hecho probablemente en los últimos 50 años por la salud mental de Clara Israel y muy especialmente dentro del mundo ortodoxo. Es creador de muchas instituciones de diferente naturaleza, tanto académicas como hospitalarias. El Rab Tversky llegó a ser director de un hospital psiquiátrico presbiteriano de Boeing, porque no había hospital psiquiátrico para Yehudim. Rab Tversky tiene un espíritu jasídico intenso, que viene por un linaje familiar. Es octava generación por vía paterna descendiente de Baal Shem Tov, lo cual siempre le imprimió un toque de simjá a su trabajo, ¿no? Sin embargo, Rab Tversky decía que un yehudí del siglo XXI debería tener un trípode de sustentación. Dice, sin duda, Hasidut, sin lugar a duda, Musar, Rabbi Israel Salanter, pero también decía Rab Chaim Luzzatto, si tenemos que ser individuos comprometidos con el conocimiento también de nuestra época, porque de ese modo vamos a estar comprendiendo lo que nos rodea. Bueno, comencemos. Voy a empezar por la parashá que hemos leído ayer. ¿Y por qué la elegí? En la Torá hay diferentes personajes que tienen personalidades diferentes. Hay individuos que tienen características que no son para imitar. Hay uno que me fascina, que es Betzalel. ¿Por qué Betzalel? Y esto es muy importante porque si hay alguna vacuna para prevenir muchas enfermedades mentales y prevenir desviaciones sexuales, la historia de Betzalel nos ayuda. Pocas veces en la Torá, y Rab Bernstein me lo va a confirmar, pocas veces en la Torá aparecen 3 generaciones presentando a un individuo, ¿no? Es decir, quiere decir que Betzalel venía de una muy buena familia. Tenía ejemplos que, bueno, le van marcando el camino. Es decir, la importancia de la familia es sustancial en todo esto. Y lo vamos a ver cuando en una diapositiva presente las conclusiones de una genetista sobre aspectos genéticos. Y la conclusión es asombrosa. ¿Qué tenía Betzalel? Betzalel tenía sabiduría,
entendimiento, conocimiento, tenía talento para las artesanías, capacidad de poder hacer las cosas. Podía concebir planes, estrategia, y lo más importante, podía enseñar a los otros sin reclamar nada, era generoso. Desde este lugar quiero decir que haciendo honra y honor a Bezalel y su personalidad, vamos a entrar en un tema que está ilustrado en esta figura, ¿no? Es una figura que nos demuestra tristeza, depresión, baja autoestima, ¿no? Falta algo en la vida de esta persona. En una oportunidad, Raptowski dijo que estos dos psukim constituyen la mitad del Sefer Torah. Entonces alguien le dijo, pero Rap, son pocos psukim, y el resto, dice, no, el resto está hecho para explicar cómo se hace bien esto. ¿Mm? Y desde aquí se define, ¿no? Desde el capítulo 2, versículo 18, Mayón dice, no es bueno que el hombre esté solo, haré una compañera compatible para él. Desde ahí está definida la heterosexualidad como la manera en que Hashem concibe a los seres humanos. Es notable el mensaje que está presente en el siguiente pasuk. Dice, un hombre un día se irá de la casa de su madre y de su padre. Parecerían ser casas diferentes. Es que recibió cosas diferentes de la madre y del padre. Y se unirá con su esposa y se volverán una sola carne. Es decir, crearán la mishpajá a través de la intimidad. Bueno, estamos entrando ahora en algo que mencionó el Rab hace unos minutos. ¿Cuáles eran las costumbres de Mitzrayim? Esas costumbres que Hashem impone, no, los judíos no sigan. Están en Ahareimot, se leen en Minjá de Yom Kippur. Pero esto tiene que ver también con lo que acontece hoy día, y no en todo el planeta, porque hay lugares en donde la homosexualidad es castigada con pena de muerte. Yo quiero decir algo que cuando lo supe me sorprendió, porque yo tenía una imagen diferente del Reino Unido. El Reino Unido recién en 1960 abolió la pena de prisión para la homosexualidad, ¿no? Nosotros pensamos que un imperio con vasta cultura, etcétera, debería tener una concepción diferente, no. Sin embargo, no. Recién en 1960 se produce algo que es el comienzo de una conceptualización de la homosexualidad que parecería ir desde un fenómeno social para llegar a una legitimidad legislativa, ¿no? Es decir, primero aparece lo sociológico, después aparece lo legislativo, ¿no? Es decir, primero hay movimientos que tienen, por supuesto, toda una intencionalidad política con fines de lobby e intereses económicos que va promoviendo sacarle el mote de algo absolutamente aberrante, abominable, como figura en el Pasuk 22, y empieza como a ser tolerante. Es un momento en donde yo tengo que decir algo que aprendí apenas la recibí en la Facultad de Medicina, en donde el juramento que hacemos los médicos incluye cuatro párrafos en latín que los voy a decir rápido. Non ridere, non lugere, neque detestare, sed intelligere. Non ridere, no te rías, no te burles, se refería a los pacientes.
no ríen, no logren, no llores, no tengas compasión por un paciente, porque la compasión te inhibe de trabajar como médico. Neque detestare, no lo detestes ni lo juzgues. Sed intelligere, solamente comprende. El trabajo es poder comprender. Por lo tanto, cuando entra al consultorio una persona con cualquier tipo de situación que pueda ser desagradable para la vida personal de uno, el trabajo me obliga a desprenderme de prejuicios. Es decir, bueno, Raro, usted sabe perfectamente bien que Toevá está presente en otras situaciones, no solamente la abominación está vinculada a la sexualidad, sino a la idolatría, taref, seguir las costumbres de pueblos extraños, los sacrificios de niños, bueno, la magia, todas esas cosas. Y quiero decir que hay todo un concepto muy claro de qué es abominable, ¿no? Bueno, si alguien me pide una definición de homosexualidad, lo más simple es decir que es una atracción romántica, afectiva, física y sexual entre individuos del mismo género. Ahora, es curioso, durante muchos años la homosexualidad, y esto es lo que aprendimos nosotros allá por la década del 60, la homosexualidad era exclusivamente masculina, no se concebía la homosexualidad femenina. Con el correr del tiempo, la homosexualidad femenina fue adquiriendo una gran difusión y muchas veces con características realmente violentas, de sadomasoquismo y de mucha más violencia a veces que en homosexualidad masculina. Bueno, nos podemos preguntar qué diferencias hay entre tener un deseo y concretar una acción. Los seres humanos tenemos una enorme capacidad de fantasear, enorme. Cualquiera de nosotros, en un día común, cualquiera de nosotros en un día común tiene un promedio de 30.000 pensamientos. 30.000 pensamientos. Muchos de ellos no son conscientes, pasa muy rápido. Y el pensamiento genera actividad eléctrica en el cerebro. Cada pensamiento tiene la equivalencia a 7 milivoltios. Estoy hablando desde la neurociencia. 7 milivoltios es lo que yo necesito para encender la licuadora. En algún momento, la evolución de la ciencia va a permitir que los seres humanos tengan un chip colocado en el cerebro y permitan generar acciones. Hoy día hay determinadas patologías en donde se le inserta un chip en el cerebro. Quizás la experiencia más importante es con chicos con epilepsia grave, donde se inserta un chip en el cerebro que actúa como disyuntor, ¿no? Cuando se dispara una crisis epiléptica severa, el chip toma esa energía y la transforma en un episodio manejable. La epilepsia grave en los niños puede tener consecuencias muy graves. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tener un deseo y llevar a cabo el acto? Enorme, enorme. Pongámoslo en otro aspecto, dado que en la charla yo digo sexualidad humana. Supongamos que un señor tiene una profunda admiración y está casi enamorado de su secretaria, pero como dice la frase donde se come no se manosea, el hombre es muy poderoso y ni siquiera da sensación de tener interés por esa mujer. Sucede que la esposa tiene un dentista que es muy atractivo, muy simpático, que a la mujer la deja siempre con la boca abierta. Y ella no puede dejar de pensar en este dentista.
A la noche, el hombre y la mujer, marido y mujer, se encuentran y tienen intimidad. ¿Cuántos están presentes en la cama? En términos reales, 2 cuerpos. En términos de fantasía, hay otros 2 que son ajenos. Pero no es adulterio, porque el adulterio es el hecho concreto de la relación física de un individuo casado con una persona ajena a su matrimonio. Por lo tanto, tenemos que suponer que esto lo podemos trasladar también a las fantasías homosexuales, en donde el acto no se concreta. ¿Es universal tener fantasías homosexuales? Hay una etapa del desarrollo del niño, todos nosotros hemos pasado por eso, salvo que alguien se haya saltado la niñez. Es una etapa que se llama perverso polimorfa, en donde los niños y las niñas empiezan a reconocer la diferencia entre los géneros, ¿sí? Está bien dicho género, porque cuando uno dice sexo, en realidad se refiere a la actividad en sí. El género define si es masculino o femenino. Todo lo demás es ciencia ficción. Ciencia ficción. Si no queda claro, todo lo demás es ciencia ficción. La estructura genética de quien decide identificarse como un hombre, como mujer, y ponerse ropa mujer, su estructura genética cromosómica va a seguir siendo la misma, no cambia, por más esfuerzo que haga. Bien, vamos a, y no me voy a extender mucho porque hay mucho material. De hecho, aquellos que quieran sobre el final, a través del Rabenstein, pueden pedirme material que tengo en formato PDF, ¿no? La primera vez que empieza a utilizarse el concepto de homosexualidad es a través del doctor Karl Westphal, un psiquiatra alemán que en 1870 no habla de homosexualidad, sino dice sensaciones sexuales contrarias. ¿Contrarias a qué? De ahí viene el concepto de contranatura, contra la naturaleza. Bueno, los 3 párrafos que siguen hablan de diferentes situaciones que son pensadas por algunos profesionales y otros piensan otra cosa. Yo me adscribo definitivamente a la primera. Es lo que sucede en los momentos iniciales de la vida, en edades tempranas, en los cuidados, en lo que llamamos la construcción de la personalidad y la autoestima, evitar maltratos, por supuesto abusos. Cuando todo eso no sucede, queda una fragilidad, queda una labilidad que permite que en determinado momento, en la adolescencia, todo esto mayoritariamente arranca en la adolescencia, ¿sí? La homosexualidad tardía existe, pero es bastante excepcional. Entonces, como decía, en la adolescencia esa labilidad, producto de los descuidos, del maltrato, de la falta de amor, de la ignorancia afectiva por el niño, van dejándolo expuesto a que en algún momento aparezca alguien que tenga actitudes cariñosas y lo convoque, lo invite, lo seduzca, y a partir de ahí se instala algo que vamos a profundizar en el curso de esta charla. Muy pocos realmente creen que hay elementos constitutivos a nivel fetal, ¿no? Algunos hablaban de un exceso de hormonas femeninas durante el embarazo de la madre. Todo eso, no hay trabajos serios, ¿no? Es decir, el publicar un trabajo no implica que esto efectivamente suceda en la realidad, ¿no?
Y iba a decir, el punto número 2, yo lo definiría como Bürgermeisters, ¿no? Si necesitan traducción, seguramente Abraham con mucho gusto la traducirá, ¿no? Como algo que no tiene sostén, pero bueno, hay que defender a veces alguna idea. El punto número 1 y el punto número 3 tienen relación. Y esto tiene que ver con lo que yo mencioné respecto de Bezalel. Bezalel tenía toda una línea familiar que lo lleva a ser quien fue. Cuando hay aspectos de naturaleza social, cultural, política, ¿ah? que se instalan en determinada geografía, no en cualquier lugar, por eso la geografía es importante. ¿Ah? No, hay países que tienen, especialmente en el mundo árabe, ¿no? Los musulmanes tienen, Irán tiene una actitud que es la decapitación del homosexual. Entonces, los factores, por eso mencioné antes el cambio que se produce en Inglaterra en 1960, ¿no? Ya no era penado por prisión, y ahí empieza un proceso de liberalización del concepto de la homosexualidad, ya no es algo que merezca castigo. Y en el fondo, esto termina generando una facilitación, ¿no? Es decir, es una convocación a, es una convocatoria a la homosexualidad. No es tan grave, en realidad está de moda, podés hacerlo. Y bien, esto pasa. Voy a adelantar algo. En Haremot, lo que se nos advierte con carácter de advertencia muy firme es no hacer algo que es abominable. Pero no dice, no lo seguirás haciendo. Dice, no lo hagas, no lo hagas. Porque si lo haces una vez, vas a habilitar en tu cerebro, en tu cuerpo, circuitos de placer que son los prohibidos. Y esto es importante de entender, porque entre los Yehudim y en el mundo jaredí existen personas que luchan día a día contra el transformar el deseo en el acto, con un gran sufrimiento, gran sufrimiento. Cuando alguien me dice, bueno, finalmente lo que tiene es psicológico, me parece que es una minimización, yo diría pecaminosa del dolor humano. Es como que un dolor de cabeza o el dolor por una fractura de un brazo es más significativo que el dolor psicológico. No, es psicológico. Bueno, lo psicológico muchas veces tiene una dimensión tan traumática que el individuo no soporta seguir viviendo. Lo aleno, esas cosas pasan. Entonces, decir que es psicológico creo que debería abrirnos la mente. Bien, no hay tantos trabajos publicados. Cuando digo trabajos publicados significa, yo viví muchos años en Estados Unidos, donde me resultaba mucho más fácil que en Argentina escribir trabajos científicos. La primera vez que decidí escribir un trabajo científico tenía que ver con adicciones. Yo era colaborador
en la Universidad de Illinois. Entonces, con dos colegas planteamos un tema vinculado con adicciones. Y ahí empezó un proceso que se los quiero contar porque escribir un trabajo es fácil, publicarlo es difícil. Primero tenemos que presentar a la universidad un borrador del trabajo con la idea de por qué queríamos presentar ese trabajo. Ese comité podía decir que sí o que no, o podía decir el año que viene. Una vez que estaba aprobado el escribir ese trabajo, empezaba el trabajo de escribir el trabajo. Una vez que estaba terminado, el borrador, que no era definitivo, pasaba a un comité de correcciones, que podía ser gente que no conocíamos de otra universidad, que chequeaba, como yo lo hago ahora cuando recibo una tesis doctoral y me toca revisar, chequeaba que no hubiese sido copiado. Hay programas especiales que me permiten partir la pantalla, tengo el trabajo que me mandaron para chequear, y hay determinadas frases que por ahí me llaman la atención, y voy a un buscador, y si aparece, bueno, es una copia fraudulenta. Bueno, una vez que he revisado el paper, el trabajo, entonces dicen, bueno, termínenlo. Lo terminamos y pasa a una comisión que se llama de pares que revisan, peer review. Esa gente sí que no la conocemos, o por lo menos no conocemos sus nombres. Y ellos son siempre de otra universidad, completamente diferente. Y generalmente vienen con comentarios, con sugerencias. Lleva otra vez un tiempo completar el trabajo, vuelve a otro equipo de revisores, y una vez que está aprobado, se manda a una o dos revistas científicas para la publicación. Es decir, lleva 2 años promedio. Bien, cuando yo hablo de trabajos científicos, estoy hablando de trabajos que tienen esta estructura. No alguien que se sentó una tarde, se inspiró, leyó 3 libros, copió 4... No. Este trabajo fue coordinado por una bióloga, Andrea Gana, del Instituto de Medicina Molecular de Finlandia. Y bueno, hicieron todo el esfuerzo por poder demostrar que era verdad que la homosexualidad tenía bases genéticas. Y es aquí donde nosotros tenemos que distinguir entre lo que es verosímil y lo que es verdad. Verosímil es que puede ser verdad, puede ser. Me propongo demostrar que la homosexualidad tiene bases genéticas. Hasta ahí es verosímil. Ahora, después de demostrar que es verdad, es todo un trabajo. Y en la conclusión, lo que dice es que los factores genéticos son mínimos, está hablando de 1%. Cuando dice 1% es para no decir 0. 1% es Gurnicht. Bueno, y los investigadores terminan diciendo que la crianza, que aquello que yo mencioné, es el factor determinante de la homosexualidad. Recuerdan que en 1960 Inglaterra le quita el sesgo de delito criminal a la homosexualidad. Veamos lo que pasa con la Organización Mundial de la Salud y una institución que es líder en psiquiatría, que es la American Psychiatric Association. Mediados de la década del 70, la American Psychiatric Association, APA, a través de lo que se llama el Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, conocido como DSM, lo que hace es descartar a la homosexualidad como una patología mental. Pasan unos años y la Organización Mundial de la Salud, a través de lo que es la clasificación de enfermedades mentales, sigue un camino, elimina la homosexualidad como trastorno mental. Con lo cual, ustedes lo que están viendo es que hay todo un proceso, primero sociológico, legislativo, que termina involucrando a lo que es la capacidad de
los médicos de poder operar. ¿Por qué? Porque si alguien viene a tratarse por homosexualidad, bueno, no es una enfermedad. No puedo ni siquiera hacer el diagnóstico de... Y en Estados Unidos, donde todo pasa por el seguro médico, no puedo tener diagnóstico de homosexualidad porque no existe, está fuera de... Ahora esto se complica más todavía. Se complica más porque aparece sobre esa misma época, bueno, un poco más tarde, 1987, también APA suprime el concepto de perversión. No, si yo no puedo hablar más de perversos, no podría. Bueno, en Argentina es otra cosa. Argentina es otra cosa. Por lo tanto, pero yo no podría utilizar como diagnóstico perversión. Tengo que hablar de parafilia. Y aquí abajo vemos que, bueno, vamos a profundizar enseguida, ¿no? En las parafilias es aquello que está fuera de lo que consideramos un patrón normal de conducta sexual. ¿Okay? Dentro de las parafilias hay algunas que son, cuando digo inofensivas, cuando digo inofensivas es que no hay una víctima fuera del individuo, ¿no? Es decir, no someto a nadie a algo que implique castigo corporal o lo que fuere, ¿no? Dentro de las parafilias está el voyerismo, es decir, el individuo que tiene la inclinación de poder espiar la intimidad de los otros. Está el fetichismo, está el individuo que solamente puede tener una capacidad de estimulación erótica a través de objetos inanimados, ¿no? Por ejemplo, los zapatos de la mujer. Pero resulta que la tecnología, y me refiero a Internet, empieza a cambiar todo esto. El último libro que se publicó 2 semanas después del fallecimiento de Rav Tversky, Zichrono Livraja, 15 días después, le tuvieron que cambiar el título, porque no tenía sentido llamarlo Adicción al Internet. El título que le pusieron es His Final Work, su trabajo final. Y es un libro que compila todo lo que dijo el Rav en relación a Internet, poniendo a la Internet quizás como la adicción más grave dentro de ese amplio espectro, ¿no? Ese maxi kiosco que son las adicciones. Prácticamente no existe adicción en donde no esté involucrada la Internet, ya sea para la búsqueda de proveedores de droga, ya sea para el consumo de pornografía, ya sea para las apuestas, tanto deportivas como de casino, ¿sí? Ya sea para mirar 36 horas o una semana entera de serie sin comer, ¿sí? Me quedo ahí frente a la pantalla. Entonces, Internet empieza a cambiar y va a haber un momento en donde vamos a revertir algunos de los conceptos. Ya estamos revirtiéndolo. Hoy se está hablando de la tríada oscura. Quiero decirles que estos individuos no llegan al consultorio. Por ahí lo trae la policía, por ahí lo internan obligatoriamente un juez, porque la combinación de estos 3 aspectos, la psicopatía, que es el placer que provoca al individuo hacerle daño al otro, el maquiavelismo, que es la manipulación del otro, la manipulación intencional del otro, y el narcisismo, que significa que el egoísmo está absolutamente enfermo y no permite que ninguna instancia de placer pase por fuera de él. Aquí están instalados los pedófilos. Aquí están instalados los pedófilos.
Y estoy hablando de pedofilia de individuos adultos que eligen a menores de edad. Individuos adultos que eligen menores de edad. Hace unos 12 o 14 años, en representación de Nefesh, participé en 2 oportunidades, 2 años consecutivos, en un trabajo académico organizado por el Aruv Institute de la Universidad de Jerusalén sobre abuso sexual infantil en la comunidad ortodoxa, donde gente de, básicamente israelíes, pero gente de diferentes países, discutimos. Fue posterior a que la Knesset aprobase una ley para encarcelar pedófilos, y la ley implicaba la creación de una fuerza especial. En ese momento estaba comandada por un comisario que era Rab, Melamed. Había un presupuesto especial para poder trabajar sobre esto, y las características de los pedófilos coincidían exactamente con lo que hoy llamamos la tríada oscura, ¿no? Individuos que, bueno, depredaban. ¿Qué relación tiene la pedofilia con la homosexualidad? Mucha. Esto no significa que todo individuo homosexual caiga en esta categorización de la tríada oscura, para nada. Es más, aquellos individuos homosexuales que tienen como deseo el otro hombre y no cometen el acto físico, simplemente lo que hacen es la autosatisfacción a través de mirar pornografía homosexual. Son homosexuales que no han llegado al contacto físico con otro, no se casan, en general tienen una característica de retraídos sociales, por temor a que alguien pueda descubrir que alguien a los 35 años nunca demostró tener interés por un shidduch con una mujer, nada por el estilo. Son solitarios, evitan cualquier tipo de exposición en lugares gay, pueden ser totalmente observantes, Shomer Mitzvot, Kashrut, Shabbat, pero tienen esto que es de un gran sufrimiento. Necesitamos comprender qué es el placer. Más temprano hablábamos con Rav Abraham sobre una segunda charla. Quiero adelantarte, Abraham, que la segunda charla va a tener que ver entre lo que es la diferencia entre el placer y la felicidad. Y me voy a dedicar mucho más al cerebro, a lo que son las hormonas y a aquellos compuestos cerebrales que giran en función de 2 canales diferentes, ¿no? El placer siempre tiene que ver con sensaciones agradables. Alguien me podría decir, ¿y el individuo masoquista que tiene dolor, cómo puede ser que sienta placer? Es que está tan distorsionada la cosa que el dolor forma parte del placer. Hay que aceptarlo, es así. No hay ninguna discusión filosófica sobre esto. A cualquiera de nosotros el dolor es dolor. Y tenemos que hacer algo para aliviarlo. Para el individuo masoquista el dolor forma parte del circuito del placer. El placer es algo material, no tiene ninguna otra entidad. No solo es material, sino que además pasa por lo corporal. Cuando alguien dice que tiene mucho placer comiendo algo, se refiere a que las 7 papilas gustativas que tiene al fondo de la lengua perciben algo que es placentero, y esa información pasa, como vemos en el cerebro, pasa de distintas áreas del cerebro. El cerebro es una formidable computadora biológica que tiene 100.000 millones de células, neuronas, que se interconectan entre sí, dando una red
de más de 3.000 billones de posibilidades de contacto. Cuando hablemos del tema del placer y la felicidad, vamos a profundizar, pero lo que sí quiero que sepan, no sé si estoy marcando la zona de atrás del cerebro, la zona occipital, con mi señalador lo estoy marcando, no sé. Bueno, dice visión. En ese lugar tenemos alojadas todas las imágenes que hemos visto a lo largo de la vida. Cuando hay algo más grave que mirar pornografía, es no mirar pornografía, porque yo tengo todas las imágenes alojadas en mi cerebro. Entonces puedo reconstruir fácilmente la historia que me causa placer. Y no necesito de la pornografía. Me transformé en un individuo pornógrafo. No es que yo produzco, sino que la recreo en mi mente. Eso es mucho más difícil de trabajar terapéuticamente que alguien que mira pornografía. Bueno, los mecanismos del placer son muy complejos, muy complejos y muy personales, no son universales. Pero lo universal es que siempre el individuo busca la recompensa. Y esa recompensa tiene que ver con haber aprendido un circuito mental en donde sé dónde ir a buscar. Esto está instalado en aquel individuo que pasó la barrera e instaló como conducta sexual la homosexualidad. Cuando los datos que voy a dar son de Estados Unidos y de la Argentina. Cuando se formalizó el matrimonio que se llama igualitario, como si el matrimonio heterosexual fuese desigualitario. Hoy veis. Ay. Bueno, cuando se instaló el matrimonio igualitario, presurosos muchos fueron a casarse. El índice de divorcio de matrimonios igualitarios es exponencialmente más alto que el índice de divorcios de matrimonios, digamos, desigualitarios, de matrimonios heterosexuales. ¿Por qué? Porque los homosexuales están en la búsqueda del placer, instalaron una adicción, son adictos, y este es el diagnóstico al cual todas aquellas limitaciones que nos fue poniendo la sociología, la legislación, ¿sí? Hubo un colega en Estados Unidos, desarrolló lo que yo llamaba una terapia de reparación, ¿no? Como que él trabajaba para lograr, digamos, torcer esa voluntad consciente o inconsciente del homosexual. Eso fue prohibido por ley en Estados Unidos, primero porque no servía para nada, porque yo no puedo hipnotizar a alguien o convencerlo de que mejor casarse que salir con un hombre, no puedo. No solo eso, sino que como continuó, recibió una multa de $3 millones y fue preso. Y eso hizo que rápidamente cualquiera que tuviese la intención de modificar la conducta sexual de un individuo homosexual, bueno, no lo hiciese. El concepto entonces es trabajar como si fuesen adictos. Dicho sea de paso, la palabra gay tiene su origen en un individuo, un escritor muy conocido de Inglaterra, Oscar Wilde,
estuvo preso por pedófilo, y gay significa alegre. Yo quiero decirles que cuando uno está trabajando con un homosexual, no ve la alegría, ve la depresión, ve y empieza a trabajar sobre su historia infantil. ¿Qué es una adicción? No voy a leer la diapositiva, la pueden leer, voy a decir lo que yo pienso que es la adicción. La adicción es la manera en que un individuo puede evitar estar peor. ¿Peor de qué? Peor. Suicidarse, peor. Tener una sensación de dolor interno espantoso, de la cual tiene que huir. Y entonces surge la conducta adictiva, cualquiera sea, desde el consumo de drogas, alcohol, tabaco, internet, pornografía y la sexualidad. Existe la adicción a la sexualidad, ya sea hombres que buscan mujeres o hombres con hombres. Ahora, ¿por qué no se sostuvo en el tiempo el matrimonio igualitario? Porque la base no era el amor, era el deseo. Y el deseo, como lo vamos a ver en la próxima conferencia, es de corto plazo, se agota rápidamente. Entonces, en el individuo casado con otro, lo que aparecían eran situaciones de adulterio. Cuando uno se encuentra en tratamiento con alguien que comenzó su carrera homosexual siendo adolescente y está en el orden de los 30 años, es muy probable que haya superado con creces los 200 diferentes encuentros sexuales que tuvo con diferentes hombres, de los cuales no recuerda ni nombre, ni apellido, ni nada. Simplemente la circunstancia del deseo lo lleva. Y por eso digo que Haremont lo que dice es no lo hagas, porque una vez que lo hagas va a ser un desastre. Tu vida va a ser un desastre. No vas a poder controlar. ¿Por qué? Porque el circuito que tiene que ver con Bereshit 2:24 es el casamiento, o sea, la construcción de la felicidad, no del placer. Por supuesto, alguien me puede decir, pero como el placer no está, sí, el placer en el matrimonio está, pero está regulado. Rostowski decía, son 15 días de intimidad y después 15 días de amistad y después 15 días, entonces cada vez va creciendo ese concepto de amistad e intimidad. Pero fuimos concebidos para eso. Lo otro es un desastre. Si no tomar en serio la advertencia de Aharei Mot lleva a que la vida sea un desastre. Por eso pensamos en términos de adicciones al tratar a un homosexual. Y por supuesto que buscamos también su faceta depresiva. Eliezer. ¿Qué es Eliezer? Raptorsky dice, depende del tiempo de verbo que le pongas. Si el tiempo de verbo es presente absoluto, ya ahora, es el yetzer de la impulsividad, yetzer hará. No puedo postergar, tengo que consumir ahora, tengo que ir al casino ahora, tengo que mirar pornografía ahora, tengo que tener relaciones sexuales ahora, no puedo postergar, no tengo la capacidad de poder postergar. Es una situación de una enorme inmadurez, enorme inmadurez. El yetzer hará, desde la perspectiva psicológica, tiene esta característica. Domina al sujeto en función del tiempo de verbo, no le permite mirar al mañana. Por otro lado, el Raptorsky dice, el Yetzer Hatov está caracterizado por el tiempo futuro. Refiriéndonos a los adictos, es aquel individuo que frente al impulso de fumar un coso de marihuana, dice, no lo voy a hacer ahora, voy a esperar. En el momento en que decide esperar, está ganando un escaloncito en el trabajo de
no suprimir la adicción, sino empezar a dominarse él. Si logra posponerlo un día, bueno, ha ganado una batalla, no la guerra. Hay otra cosa que el Raptors señala con mucha. Él dice, Aleph, Yud Vav Yud. O sea que la gematria de Aleph es 1, pero Yud Vav Yud es 26, que tiene una conexión directa con Hashem. Entonces, el doctor que dice, ¿qué pasa cuando esa Aleph empieza a borronearse? Como que está azul, no la puedo leer. Dice, y de Adán me queda Adán. Que no es necesariamente la sangre, sino es un hombre que perdió la dimensión de la espiritualidad. Perdió la dimensión de la espiritualidad. Lo mismo pasa con Emet, pero no es la muerte física, es la muerte de la dimensión de la espiritualidad. Vamos a entender en la próxima diapositiva, creo, cuál es la definición que da el doctor de espiritualidad, que es la base mediante la cual el rap trabajaba con adictos, dentro de los cuales estaban los homosexuales, obviamente, ¿no? Entonces entendamos, cuando se borronea la Aleph, lo que queda es muy poco de lo que Hashem esperaba de nosotros. Bueno, antes quiero pasar a algo que es muy importante que tiene que ver con el Yetzer, con el Yetzer Hara. Daniel Kahneman actualmente vive en Estados Unidos, es un psicólogo clínico de unos 85 años. En YouTube hay unas discusiones espectaculares entre Daniel Kahneman, que fue Premio Nobel de Economía, es psicólogo, Premio Nobel de Economía en el año 2002, porque estudió la compra impulsiva, ¿no? Esa impulsividad a comprar. El que quiere el libro, yo lo tengo en formato PDF, son 770 páginas, no tengo ningún problema en enviárselo. Es muy importante leerlo. Daniel Kahneman tiene una discusión académica durante la época de la pandemia con otro israelí que es Yuval Harari. Yuval Harari es un hombre muy inteligente, con un lobby muy importante dentro de lo que es el mundo homosexual. Él está casado con otro hombre, obviamente tiene una posición abiertamente antirreligiosa, pero en esa discusión con Daniel Kahneman, una diferencia de 40 y pico de años, todos los argumentos que brindaba como base científica, sociológica, filosófica, cultural, Kahneman le decía a Harari, bueno, esta es tu opinión ahora, cuando tengas más experiencia probablemente cambies el punto de vista. ¿Cuál es el concepto que plantea Kahneman en su libro? Dice que hay un sistema de pensamiento rápido. Cuando yo digo pensamiento rápido, en general la gente dice, wow, esto es magnífico. Y yo digo, es un desastre, porque es la base de las adicciones, es la impulsividad, es el Yetzer Hara, el pensamiento rápido. Pensamiento rápido es cuando un niño o una niña agarra el teléfono de la madre o del padre, el teléfono inteligente, y puede reconocer la grafía y marcar con su dedo su nombre, ¿no? Le pone Moishele, porque reconoce la grafía. Entonces uno le da un papel y lápiz y dice, escribí tu nombre, y va a decir, no sé escribir, lo cual es cierto. Desarrolló el pensamiento rápido antes que el lento. El pensamiento lento es aprender a leer y escribir. Pensamiento lento es el pensamiento de la estrategia. Pensamiento lento es el pensamiento del Yetzer Hara.
Yo muchas veces tomo pruebas en mi consultorio cuando estoy frente al paciente. Dicho sea de paso, hoy día la primera entrevista es una entrevista diagnóstica, a partir de la cual uno pide toda una serie de estudios, laboratorio de sangre y orina, electroencefalograma, mapeo cerebral, evaluación de funciones cognitivas superiores, y se puede llegar a resonancia. Dentro de mi carrera, además de ser médico psiquiatra, psicoanalista, terapeuta de familia y parejas, tengo una maestría en neurociencias, entre otras cosas, ¿no? Pero quiero decir que las neurociencias empiezan a resetear el concepto del diagnóstico que tenemos. Es como que si nos quedamos con la psicología tradicional, estamos en el siglo XIX, cuando en la realidad estamos en el XXI. Entonces, lo que nos propone Kahneman sin darse cuenta es ayudarnos a conceptualizar cuáles son las misiones que tiene el Yetzer Hara y cuáles son las misiones que tiene el Yetzer Tov en lo que es la dimensión psicológica del individuo. Bien, lo conozco personalmente porque, bueno, nos hemos encontrado en varios congresos. El doctor Bención Zorowski en este trabajo lo tengo para quien quiera recibirlo, se lo puedo mandar por internet. Es un trabajo actualizado en el año 2020. Él no habla de homosexualidad en el título, habla de same-sex attraction, atracción del mismo sexo. Es una manera, si se quiere, más diplomática, no para nada menos académica, pero más diplomática y quizás menos directa de hablar de la homosexualidad. Zorowski lo que hizo es una excelente investigación bibliográfica y, bueno, las conclusiones del trabajo señalan que lo genético es un cuento y que todo el tema de Jinuj, acá está el último libro, todo el tema de Jinuj del niño tiene que ver con esto. Estos son varios de los libros que, digo, yo los he leído, lo cual no significa que los recomiende. Los he leído, me aportan, pero quiero decir, cada vez más hay más bibliografía en relación al tema de la homosexualidad masculina. Quisiera entrar por un instante en lo que es, ya nos estamos acercando al final, en lo que es la definición que da el Raptwersky sobre espiritualidad. Raptwersky dice que cuando veas a un señor con un sombrero negro y una barba muy larga, lo que estás viendo es un señor con un sombrero negro y una barba muy larga, porque no tenés la capacidad de saber qué pasa adentro. No tenés la habilidad de poder descifrar qué piensa, qué siente, qué es lo que siente cuando hace lo que hace. Voy a leer esto porque creo que es muy, muy importante. ¿Qué es una persona espiritual? ¿Qué es la espiritualidad? Indudablemente existen muchas y complejas definiciones de la espiritualidad, pero a mí me basta una definición muy simple. La espiritualidad es aquello que diferencia al hombre de las formas inferiores de la vida. La espiritualidad no es un concepto científico, no guarda relación alguna con el intelecto ni con las funciones mentales llamadas más elevadas. Las formas inferiores de vida se caracterizan por dos impulsos instintivos, el instinto de conservación y la satisfacción de los propios deseos. Para estas formas de vida no existe nada que trascienda estos impulsos de su propia voluntad. La espiritualidad da al hombre un propósito. El hombre no es un accidente biológico limitado a la gratificación de los propios deseos, sino un ser con una misión. El rasgo distintivo del ser humano es, pues, la espiritualidad y no el intelecto.
Raptors,ky como les decía, esta música, ¿no? ¿Se escucha? Sí, Jorge, no sé si se cortó. ¿Se escucha? ¿Se escuchó? No, ¿No se escuchó nada de la música? no. Ahora, bueno, es el nigón de este salmo. Este Teilón lo cantaba el Raptors,ky empezó en 1960 a cantar este nigón. Y lo cantaba frente a situaciones en donde él necesitaba calmar a la persona que estaba enfrente o poder comprender lo que pasaba. Este nigún fue el ningún que cantaron todos aquellos que fueron a la levaya del rap. No hubo ninguna eulogía o charla funeraria, no se habló. Todos cantaban este ningún. Lo que decía el Raptors,ky es un pedido a Hashem que salva al pueblo y que bendice su herencia. Cuídalos y lávalos para siempre. Pero decía, esto es lo que pedimos, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Raptors,ky decía, Nachshon no sabía nadar ni tenía patas de rana. Sin embargo, hizo lo que tenía que hacer. Bueno, lo mío, al menos la charla concluye acá. Bueno, la verdad que Yekoya Hazak Baruj, realmente increíble. Se nota la profesionalidad de 50 años plus, Baruch Hashem. Y como dijimos al comienzo, y lo escribió ahora también, pueden preguntar por el chat. Y una persona pone aquí que hay una película que trata la homosexualidad en la ortodoxia, se llama Trembling Before Good. Sí, Yo no, la verdad que Baruch Hashem, mucho tiempo no estamos en ese tipo de cosas, pero lo que sí sé, por experiencia, que a veces uno le llegan comentarios, como hay una película de una persona que se alejó del camino, una película, como dicen acá, a todo tipo de películas, y lo dijimos al comienzo, todo existe en la Torá. Cuando Boreolam escribió en la Torá, como vimos y escuchamos ahora, el tema de la homosexualidad. Como cuando Boreolam dice no robarás, no tendrás, no harás adulterio, etcétera. ¿A quién le está hablando en la Torá? No le está hablando a la gente que no le importa nada, que vive la vida loca, como dice la canción, sino nos está hablando a nosotros. Hay que saber que hay gente religiosa, hay de todo, pero hay que ver qué nos pide Kadosh Hu. Y si Boreolam nos dice algo, como dije al comienzo, nos dice, mira, esto está prohibido, es porque tenemos la fuerza y la posibilidad de abstenernos. Así como está la posibilidad de abstenerse de comer jamón, cerdo, y dice Rav Silverstein, un adorador, no digas no como cerdo, jamón, porque no me gusta. No, me gusta, puede ser rico. O sea, no como, porque Boreolam me dice que no lo coma. Esto es lo mismo. Puede haber gente que tenga tendencias o adicciones o como quieramos llamarlo, pero hay que saber que se puede. Si uno quiere, realmente puede. Y lamentablemente las películas siempre muestran el lado negativo. Yo les puedo hacer películas, 10.000 películas con todas las cosas positivas de gente ortodoxa, del gesed que se hace, de cómo ayudan uno al otro, ni hablar ahora en momentos de guerra las tremendas organizaciones que hay de gente ortodoxa, entre muchas acá, que juntan los pedacitos de los cuerpos para enterrarlos. Como yo estoy en muchas organizaciones de GESEL, como Serihut Salah, para atender a la gente
Si puedes cerrar un minuto, Jorge, el micrófono que acopla. Como muchas organizaciones, como hay de Judachalá, de Yedidim, que ayuda a la gente sin cobrar un centavo, está repleto. Entonces también se puede hacer miles de películas así, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Eso es de las películas que hacen, lamentablemente. Si tiene alguna otra pregunta, acá. eh, no sé si quieren escribir por chat o quieren levantar la mano. Si no, Besat Hashem, acá el doctor Jorge Well se comprometió. Besat Hashem. Vamos a hacer la próxima charla. Tamara, se desapareció la mano. Quería decir algo. A ver, Tamara, si quieres poner la mano para que te pueda abrir el micrófono. Elisheva, lo que sí les pido, que es una pregunta concreta, corta, para que Besat Hashem se pueda contestar. Gracias. Solo darle las gracias porque me abrió mucho el entendimiento y la perspectiva de la sexualidad. Y pues soy mexicana y aquí en México lo que viene haciendo trabajar con la homosexualidad como profesionales de la salud es así como encaminarlos por ese lado. Entonces, fue muy enriquecedor el saber estos puntos desde mi fe, desde mi creencia. Ok, se cortó. Muchas gracias, Elisheva. Es una muy buena también cualidad de agradecer. Felicito. ¿Quiere decir algo, Jorge? ¿no? Celina, si puedes, algo concreto, una pregunta, te puedes abrir el micrófono. Shalom, gracias por la oportunidad. Al doctor la pregunta, parece que entendí que la homosexualidad empezaba a manifestarse en la adolescencia por periodos de situaciones difíciles emocionales que tuvo en la niñez. Pero cuando de pronto un niño empieza a manifestar ese tipo de conducta de 3, 4 años, ¿qué incide ahí entonces? Porque tengo un sobrino que manifestó eso desde temprana edad. Gracias. Bueno, contesto. Cuando digo adolescencia estoy refiriéndome a todo aquello que es post-puberal, es decir, ya tiene la estructura hormonal desarrollada y tiene capacidad de tener expresiones sexuales que el niño no tiene. De hecho, una de las zonas más inervadas del cuerpo es la zona genital. Nosotros vemos tanto niños como niñas muy pequeñas que suelen tocarse esa zona y les produce placer porque están altamente inervadas, pero eso no es ni siquiera predisposición homosexual. Es decir, el niño pasa, como dije antes, el niño y la niña, por esa etapa perversa polimorfa en donde lo que hace es aprender la diferencia entre los géneros. Eso no significa homosexualidad. Ok, Jorge, si quieres, tienes que parar stop, el compartir la pantalla, si se sale de ahí. Y otra pregunta es, está bien, escuchamos cosas increíbles, pero ¿cómo se trata? ¿Se puede tratar? Hablamos de la parte, no voy a hablar yo de parte de la Torá, queremos escuchar, principalmente escuchamos tu opinión de parte de la medicina, de la psicología, la psiquiatría. ¿Cómo se puede tratar? ¿Sí se puede tratar? ¿Sí siempre? ¿Cómo es ese proceso? Tienes que abrir el micrófono. Perdón. Ahí te lo cerré. Ahí lo tienes que abrir. Tienes que abrir el micrófono. Lo que tenías que hacer era compartir la pantalla, pero no importa. ¿Ahora me escuchan? Y ahora sí. Bueno, esta es la demostración de mi absoluta imbecilidad tecnológica. La asumo y no estoy dispuesto, casi en vísperas de cumplir 76 años, a cambiarla. No lo voy a hacer. Me quedo con esto. Como toda situación, como todo trastorno o disfunción psicológica, la posibilidad de curación
depende de muchos factores. Primero, depende en qué momento del comienzo de esa disfunción la persona pide ayuda. No es lo mismo alguien que tiene 30 años de evolución sin tratamiento de cualquier cuadro que alguien que en el comienzo tiene la inquietud de poder tratarse. Cuanto más tarde, peor el pronóstico. Y también tenemos que decir que la psiquiatría es una especialidad que tiene un alto índice de fracaso. Cuando viene un paciente al consultorio, yo pregunto cuántos psiquiatras vio antes que yo. Si me dice 7, yo ya puedo asumir que el cuadro es difícil y que la tolerancia del paciente al tratamiento es de muy baja tolerancia. Es decir, el nivel de éxito es mucho más alto en el cirujano que opera apéndices que en el psiquiatra que trata adictos o perversiones. Ok, bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta. Yo por lo menos con lo que uno estudia y escucha, el Baruch Hashem de Gdolei Israel, también Jamim, yo creo que todo, absolutamente todo se puede curar. Es verdad que muchas veces hay cosas muy difíciles, otras menos difíciles, hay más tendencias, como sabemos hay traumas, dejar a alguien de chico o abusos, etcétera, que obviamente hacen una huella muy fuerte en la persona, en el llamado, pero con tefilá, con consejos tanto psiquiatras, psicológicos, como también con rabinos importantes, grandes. Sin duda, yo creo que todo se puede curar. Y si Boreo Olam, como dije al comienzo, y lo dicen los Jamim, y lo dice Rashi que leía al comienzo, si Hashem sabe que no podemos algo, entonces nos va a permitir. Y si no nos permite, es porque podemos sobreponernos a eso. Que es difícil, seguro, como dejar de fumar. Para algunos es muy difícil, para otros tengo mucho para hablar de ese tema también, pero mucha gente conozco, yo inclusive, bueno, yo no ayer no estuve en peligro de riesgo, pero sí mi papá, por ejemplo, es uno de los tantos ejemplos que yo conozco de cerca, cuando le dijeron en terapia intensiva o deja de fumar, después de toda la vida, 2 paquetes, o si no deja, va a dejar de todas formas, y no va a seguir viviendo. La persona tiene la fuerza de voluntad para dejar, y nunca más tocar un cigarrillo. Y así con todas las adicciones, que es verdad, es muy difícil, lo que sea, pero se puede, con tefilá, con fuerza de voluntad, como dicen los Jamim, no hay no puedo, hay no quiero. Si queremos, se pueden ver milagros increíbles, pero por supuesto, como dice la Torá también, con apoyo médico, ya que cuando uno, por ejemplo, yo conozco muy poquitito, ni el 1% lo conoce el doctor Wayne, pero como comenté al comienzo, con esto quiero terminar, estuve aquí en un centro de recuperación ayudando a gente y sabemos que si uno viene con adicciones, no se le puede sacar de un día para el otro. ¿Sí? Uno tiene que ir disminuyendo de a poquito la dosis, ya sea de droga, ya sea de lo que sea. Y todo se puede. Besat Hashem, si no hay más preguntas, quiero agradecerle nuevamente al doctor Jorge Güell. Es un placer enorme tenerlo. Es un sejut muy grande para nosotros. Una persona con tanta eh, yeda, como se dice, conocimiento, Baruch Hashem, que pudimos transmitir a toda la Israel. Así que la persona lo puse al comienzo del chat, mi voto, me puede escribir, pedir la grabación, o si necesita alguna consulta con el doctor. Y Besat Hashem, bueno, vamos a estar en contacto, vamos a mandar por los grupos otra charla, como dijo el doctor, quizás de hablar de placer, de adicción, de las diferentes cosas que uno tiene que saber que existen y también lo principal, cómo manejarlas. Y quiero que el doctor, por favor, termine el Zoom. Y gracias a todos por haber entrado. Por favor, el doctor Jorge Gual, muchas gracias y puede cerrar el... Soy yo, el agradecido soy yo. Bueno, que tengamos Besoroto Bot y Hashem, solo cosas buenas para el Am Israel. Bien. Shavuot Tov.